Ley Estatutaria 1581 del 2012. Antes de hablar sobre qué trata esta ley, tenemos que definir qué es una ley estatutaria. Y una ley estatutaria son aquellas leyes que tienen un carácter superior a las demás por mandato taxativo de la Constitución política y por ende obliga al legislador a darle un trámite prioritario y especial para su creación. ¿Dónde está el sustento de este constitucional de esta ley? Pues en el artículo 15 de nuestra Carta Magna, que dice que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y además que tienen derecho de conocer, actualizar y ratificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o en entidades públicas o privadas. Sabiendo ya que es una ley estatutaria, podemos pasar al objeto de esta ley. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Obviamente desarrollar el derecho constitucional que ya habíamos dicho que se encuentra en el artículo 15 sobre conocer, actualizar y ratificar las informaciones que se hayan recogido sobre las personas del artículo 15. Bien, pasaremos a hablar ahora de los principios rectores de esta ley estatutaria 1581 del 2012. Tenemos varios principios. Tenemos varios principios en esta ley estatutaria que suman en su totalidad 9 principios. El principio de tratamiento de datos personales, principio de legalidad en materia de tratamiento, principio de finalidad, de libertad, de veracidad, principio de transparencia, principio de acceso, principio de seguridad y principio de confidencialidad. Empezaremos definiendo cada uno de estos principios. Primer principio, el principio de tratamiento de datos personales. ¿Cuál es ese principio? Es el principio que desarrolla la interpretación y la aplicación de la ley. Es el principio de tratamiento. Segundo principio, el principio de legalidad en materia de tratamiento de los datos. Tenemos el principio de legalidad en materia de tratamiento de datos, que no es más que el principio de legalidad constitucional que contempla que el tratamiento que se dé en esta presente ley estatutaria debe ser legal y sujetarse a lo establecido en la misma ley estatutaria. El principio número 3, el principio de finalidad, que no es más que el tratamiento que se le dé a los datos personales de una persona debe ser legítima y de acuerdo con la Constitución y con la ley, pasando por el principio de legalidad ya antes mencionado. Tenemos el principio de libertad, que es que no se podrán divulgar los datos sin previo consentimiento del titular de estos. Tenemos el principio de veracidad o calidad, y es que toda esta información que se maneja en la base de datos o en que se recoja por las entidades públicas o privadas debe ser veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable y comprensible. Tenemos el principio de transparencia, que por obvias razones lo que busca es garantizar al titular de estos datos obtenidos un buen tratamiento y un tratamiento transparente. Continuando, tenemos el principio de acceso y de circulación restringida, que no es más que depende de la naturaleza de los datos, así serán los límites de acceso y de circulación que tendrán estos mismos datos. Tenemos el principio de seguridad, que es que toda información sujeta a un tratamiento debe ser responsable el encargado de dicho tratamiento. Por último, tenemos el principio de confidencialidad, que contempla que todas las personas que intervengan en el tratamiento de estos datos personales garanticen la reserva de la información ya obtenida previamente. Pero ojo, los que no tengan naturaleza de públicos son los que están obligados a garantizar esta reserva de la información. A continuación, esta ley estatutaria nos da la categoría de datos especiales. ¿Cuáles son los datos especiales? Esos datos que afecten la intimidad del titular y que al momento de una divulgación de estos datos pueda verse afectado, pueda generar una discriminación por orden étnico,
racial, filosófico, político o religioso. A estos datos especiales, que son todavía más de reserva, se le da un tratamiento especial que contempla 4 pasos o 4 procesos. Primero, que el titular haya autorizado el tratamiento de dichos datos. Segundo, que sea necesario salvaguardar estos datos, porque si no se salvaguardan estos datos, se encuentra en peligro la integridad de la persona titular de estos datos. Tercero, que los datos la recolección de estos datos se haya efectuado de una forma legal, atendiendo a los principios ya antes mencionados, el principio de legalidad. Cuarto tratamiento, que se refiere a los datos que sean necesarios para el reconocimiento de una defensa en un proceso judicial. Y por último, que tenga una estadística o una finalidad histórica de este tratamiento. Pero existen unos datos especiales que son los de los niños o de las niñas y de adolescentes. ¿Por qué se le da a los niños y a las niñas esta categoría de datos especiales? Ya sabemos que los niños y los niños tienen una reserva para cuidar su integridad hacia el público. Esta ley estatutaria, en su título cuarto, nos dice que tenemos unos derechos y unas condiciones de legalidad para el tratamiento de los datos. ¿Qué quiere decir? Dice que cada titular de los datos tiene unos derechos para preservar sus datos, que son los siguientes: conocer, actualizar y ratificar sus datos personales, solicitar una prueba de autorización al responsable de recolectar esos datos, presentar quejas ante la industria, Superintendencia de Industria y Comercio, y revocar la autorización o solicitar la autorización del dato en tratamiento según no vaya en contra de los principios ya anteriormente dichos. Sabiendo ya esto y teniendo en cuenta que el primer derecho que uno tiene como titular de unos datos es conocer y actualizar y verificar y autorizar, tenemos que saber que hay, en ciertos casos, no es necesaria la autorización para estos datos, y son 5: que la información sea requerida por una entidad pública administrativa en un proceso judicial, que los datos sean de naturaleza pública, que sea una urgencia médica, que los datos relacionados estén con el registro civil de las personas, y por último, que el tratamiento de la información sea para fines históricos, estadísticos o científicos. El título quinto de esta ley estatutaria contempla los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos? Son 3: consulta, reclamo y requisitos de procedibilidad. ¿Cuáles son las consultas? Cuando uno, como titular de una información, puede obviamente consultar dicha información donde repose esta, porque atendiendo a los principios ya mencionados, donde repose esta base de datos tienen la obligación de reconocernos a nosotros cuáles son esas bases de datos que poseen ellos sobre nosotros. Los reclamos. El reclamo no es nada más que cuando el titular de los datos considere que la información que versa en esa base de datos está errónea, puede solicitar una corrección o una actualización o una supresión de esos mismos datos. Y por último tenemos el requisito de procedibilidad, que para fines académicos podemos verlo como otra instancia, que es que cuando el titular de esta base de datos ya haya agotado todo el trámite de consulta y de reclamo, podrá elevar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero solo cuando ya haya agotado el trámite correspondiente, que sería consulta y reclamo
antes del requisito de elevar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El capítulo 6 de esta ley nos habla de unos deberes de los responsables del tratamiento y encargados del tratamiento de la base de datos los datos que reposen sobre ellos. Hablan de 15 deberes de los responsables del tratamiento, que entre ellos está garantizar al titular todo el tiempo el pleno ejercicio del derecho de la big data contemplado en la Constitución Política de Colombia. Está que en ese mismo orden de tratamiento deben adoptar un manual interno de políticas y de procedimientos para garantizar un adecuado cumplimiento de la ley de esta dicha ley estatutaria y del mandato constitucional, entre otros deberes. Tenemos los deberes de los encargados del tratamiento, que son 12, que entre ellas está garantizar todo el tiempo el derecho de la big data, tal cual como anteriormente lo habíamos dicho, y permitir, entre otras, permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden acceder a ella. Esto dándole prevalencia al principio de confidencialidad. En la ley 1518 de 2012 también podemos encontrar cuáles son los mecanismos de sanción y vigilancia que tenemos nosotros cuando nosotros consideramos que nos han violado este derecho. ¿Cuál es la entidad que vigila y garantiza el buen tratamiento de nuestros datos personales? Es la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una delegación que se llama Delegatura de la Protección de los Datos Personales. ¿Cuáles son estos recursos que contará la superintendencia para ejercer su función? La ley nos habla de un solo numeral, un solo literal, disculpen, que es los recursos que se han destinado para el presupuesto general de la nación. Al momento de nosotros conocer que la superintendencia es la que va a vigilar y sancionar alguna falla en nuestros datos o en nuestro tratamiento de los datos, tenemos que ella tiene un trámite basándose en el principio de legalidad, que es el mismo trámite aparece en esta dicha ley. También tiene unas sanciones que serán multa, suspensión, un cierre temporal de las operaciones de dicho tratante de nuestros datos, o un cierre inmediato y definitivo del tratante. Esto solamente se puede dar cuando el tratante sea sobre datos sensibles, ya antes mencionados, que son los de los niños o de las niñas, o algunos que puedan generar discriminación, ya sea por religión, por política o por etnia. Por último, esta ley estatutaria nos habla de que si podemos o no podemos transferir datos a países terceros. Obviamente no se puede, salvo en algunas excepciones, como son, obviamente, que el titular de estos datos haya autorizado la transferencia de estos datos, que sea de carácter médico, que la transferencia sea bancarias, o que estos datos estén en un marco de tratado internacional, los cuales la República de Colombia se haya ratificado en él. El decreto 886 de 2014 tiene como objeto reglamentar la información mínima que debe contener el Registro Nacional de Bases de Datos, así como los términos y condiciones bajo las cuales se deben inscribir en los responsables del tratamiento. Los ciudadanos podrán consultar en el Registro Nacional de Bases de Datos con el fin de facilitar el ejercicio de sus derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir el dato o revocar la autorización. La conducta del Registro Nacional de Bases de Datos debe contener una información mínima, la cual es la siguiente: datos de identificación, ubicación y contacto del responsable y de tratamiento de la base de datos,
canales para que los titulares ejerzan sus derechos, nombre y finalidad de la base de datos, forma de tratamiento de la base de datos y política de tratamiento de la información. El Registro Nacional de Base de Datos tiene un responsable o encargado que en el caso de ser persona jurídica deberá indicar su razón social, número de identificación tributaria, sus datos de ubicación y sus datos de contacto. En el caso de ser persona natural escribirá únicamente sus datos de ubicación y sus datos de contacto. Existen unos canales de derecho, los cuales son los medios de recepción y atención de peticiones, consultas y reclamos que el responsable y el encargado del tratamiento deben poner a disposición de los titulares de la información. Las formas de tratamiento del Registro Nacional de Base de Datos pueden ser de manera manual, cuya información se encuentra organizada y almacenada de manera física y automatizada, en donde se almacenan y administran con la ayuda de herramientas informáticas. Este registro tiene una política de tratamiento de la información, el cual debe tener una información mínima acerca de lo siguiente: nombre o razón social y datos de contacto del responsable o encargado del tratamiento, el tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo cuando ésta no se haya informado mediante el aviso de privacidad, derechos que le asisten al titular, persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante el cual el titular de la información puede ejercer sus derechos, procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer derechos, y fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información y periodo de vigencia de la base de datos. Existen también unos términos y condiciones de inscripción en el Registro Nacional de Base de Datos, los cuales son el plazo de la inscripción, que esto se debe inscribir dentro del año siguiente a la fecha en la que la Superintendencia de Industria y Comercio habilite dicho registro. También está la inscripción de base de datos, que es cuando la Superintendencia de Industria y Comercio establecerá el procedimiento de inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos, que deberán cumplir los responsables del tratamiento. La actualización, que es donde los responsables del tratamiento deberán actualizar en el Registro Nacional de Base de Datos la información inscrita cuando haya cambios sustanciales. Y la facultad sancionatoria, que corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio. Habeas Data Financiero, reglamentado por la Ley 1266 de 2008. Ámbito de aplicación de la norma. Esta norma aplica a todos los datos de información personal registrados en un banco de datos, sean estos administrados por entidades de naturaleza privada o pública. Dentro de la Ley 1266 de 2008 encontramos unas definiciones. Entre estas encontramos el titular de la información, quien es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información que reposa en un banco de datos. Fuente de información: es la persona, entidad u organización que recibe o conoce datos personales de los titulares de la información. Operador de información: se denomina operador de información a la persona, entidad u organización que recibe de la fuente datos personales sobre varios titulares de la información. Usuario: es la persona natural o jurídica que, en los términos y circunstancias previstos en la ley, puede acceder a la información personal de uno o varios titulares de la información. Dato personal: es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables. Dato público: es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o la Constitución política, o todos aquellos que no sean semiprivados o privados. Dato semiprivado: es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a cierto sector o grupo de personas. Dato privado: es el dato que por naturaleza íntima o reservada solo es relevante para el titular. Agencia de información comercial: es toda empresa legalmente constituida que tenga como actividad principal la recolección, validación y procesamiento de información comercial sobre las empresas o comerciantes específicamente solicitadas por sus clientes.
Dentro de la Ley 1266 encontramos unos principios de la administración de los datos de los bancos de datos. Encontramos el principio de veracidad o calidad de los registros o de los datos. Esto hace referencia a la calidad y a la veracidad de toda la información contenida en la base de datos. Principio de finalidad. La finalidad debe ser la adecuada o la prevista por la ley para contener la información dentro de los bancos de datos. Principio de circulación restringida. La información contenida dentro de los bancos de datos no puede ser de libre circulación, sino que debe realizarse o entregarse bajo unos estándares estipulados por la ley. Principio de temporalidad de la información. La información que se contenga dentro de las bases de datos debe estipularse un tiempo para que esté contenida dentro de esta misma base de datos. Principio de interpretación integral de derechos constitucionales. Los derechos constitucionales y los derechos legales deben entenderse e interpretarse de manera integral para la administración de los datos dentro de las bases de datos. Principio de seguridad. Los datos contenidos aquí dentro de las bases de datos deben brindarse y obtenerse con principios de seguridad para los usuarios y para los titulares de la información. Y el principio de confidencialidad, ligado íntimamente con el principio de seguridad, hace referencia al manejo de la información contenida en las bases de datos. Circulación de la información. La información podrá ser dispuesta de manera verbal o escrita a las siguientes personas: a los titulares, a los usuarios de la información, a cualquier autoridad judicial previa orden judicial, obviamente, a las entidades públicas del Poder Ejecutivo, a los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal o administrativa, a otros operadores de datos o a otras personas que autorice la ley. Derechos de los titulares de la información, descritos en los artículos 6 de la Ley 1266 de 2008. Dentro de estos derechos encontramos el de solicitar el respeto y la protección de los demás derechos constitucionales y legales. También encontramos el de solicitar la prueba de certificación de la existencia de una autorización expresa por parte de la fuente o del usuario, así como también el de solicitar información acerca de los usuarios autorizados para obtener esta información. Dentro de la Ley 1266 de 2008 también encontramos unos deberes de los operadores, las fuentes y los usuarios de la información, descritos en el artículo 7 de la Ley 1266 de 2008, dentro de los cuales podemos encontrar el de garantizar en todo tiempo al titular de la información el pleno y efectivo ejercicio del derecho del habeas data. También encontramos el de permitir el acceso a la información únicamente a las personas que de conformidad con la Ley 1266 pueden tener acceso a ella, entre otros. Asimismo, dentro de la Ley 1266 de 2008 encontramos información acerca de los bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. Encontramos unos requisitos especiales para los operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. Entre estos encontramos que deberán constituirse como sociedades comerciales, como entidades sin ánimo de lucro o entidades cooperativas. Deberán contar con un área de servicio al titular de información para la atención de peticiones, consultas y reclamos. También deberán contar con un sistema de seguridad y con las demás condiciones técnicas suficientes para garantizar la seguridad. Así como también deberán actualizar la información reportada por las fuentes con una periodicidad no superior a 10 días calendarios. Principio de favorecimiento a una actividad de interés público. La actividad que realizan los bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países está directamente relacionada y favorece una actividad de interés público, como lo es la actividad financiera propiamente, por cuanto ayuda a la democratización del crédito, promueve el desarrollo de la actividad crediticia y la protección de la confianza pública en el sistema financiero. Requisitos especiales para las fuentes.
Estos requisitos están reglamentados por el Decreto Nacional 2952 del 2010, que nos dice que las fuentes deberán actualizar mensualmente la información suministrada al operador. Permanencia de la información. La información de carácter positiva permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información, mientras que aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligación se regirán por un término máximo de permanencia de 4 años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. Contenido de la información. Aquí encontramos que el Gobierno Nacional establecerá la forma en la cual los bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países deberán presentar la información de los titulares de la información. Encontramos también unos tipos de reportes a los bancos de datos de información financiera. Entre estos encontramos un reporte positivo y un reporte negativo. El reporte positivo se presenta cuando las personas naturales o jurídicas están al día en sus obligaciones, mientras que un reporte negativo se presenta cuando las personas naturales o jurídicas efectivamente se encuentran en mora en sus cuotas y obligaciones. Encontramos el acceso a la información por parte de los usuarios. Dentro de la Ley 1266 nos explica que la información podrá ser accedida por los usuarios únicamente con las siguientes finalidades: como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas, para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona privada respecto del cual dicha información resulte pertinente, o para cualquier otra finalidad diferente de las que se han mencionado ya, pero respecto de la cual y en forma general o para cada caso particular se haya obtenido autorización por parte del titular. Peticiones de consultas y reclamos. Existe un trámite de consultas estipulado dentro de la Ley 1266 de 2008, que consiste en que el operador debe suministrar a los titulares de la información o a sus causavientes, debidamente identificados, claro está, toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular. Existe también un trámite de reclamos, que nos dice que los titulares de la información o sus causavientes también, que consideren que la información contenida en su registro individual o en un banco de datos debe ser objeto de corrección o actualización, podrá presentar un reclamo ante el operador. Vigilancia de los destinatarios de la ley. La función de vigilancia corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien ejercerá esta función a las fuentes y a los usuarios de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. Sin embargo, no únicamente a la Superintendencia de Industria y Comercio, sino a la Superintendencia Financiera de Colombia corresponden las funciones, aparte de las funciones propias que tiene cada entidad, corresponden las siguientes: impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones de la ley, velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, ordenar a cargo del operador, la fuente o usuario la realización de auditorías externas de sistemas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la ley, así como también iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas contra los operadores, fuentes y usuarios de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios, la proveniente de terceros países. Las sanciones que pueden interponer la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera van desde multas de carácter personal e institucional, equivalentes a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hasta la suspensión de las actividades del banco de datos o al cierre o a clausura del banco de datos.